¿Te das cuenta? Entonces toda la gente puede decir que es cristiana, pero si no tiene el Espíritu de Cristo, si no tiene la doctrina de Cristo, no es de Dios, no es cristiano. Por eso la insistencia, y por eso parece repetitivo en identidad, y por eso se llama Universidad Vida con Identidad. Un nivel máximo realmente de estudiar la verdadera vida que debería estudiar todo hombre, toda mujer. Si verdaderamente la gente amara su vida, jóvenes, si verdaderamente la gente se amara a sí misma, escucha bien esta palabra, ¿no? Si verdaderamente la gente se amara a sí misma, ¿amaría a quién? ¿A quién amaría? Fuerte, dilo, ¿a quién amaría? A Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es la fuente de ¿qué? De vida. ¿Es el pan de qué? Es la resurrección y ¿qué? Fíjate, es el camino, la verdad y Él es todo, pues. Si la gente verdaderamente amara su vida y se amara a sí mismo, amaría a Cristo. Pero como la gente no lo ha tenido de manera religiosa, por eso la gente no ama a Cristo. La religión, ¿qué ha hecho, jóvenes? ¿Qué ha hecho la religión? ¿Apartar qué? Apartarnos de Dios. ¿Qué más ha hecho la religión? Confundirnos. ¿Qué más ha hecho la religión? Negocio, amén. ¿Qué más? Corromper la verdadera vida. ¿Qué más ha hecho la religión, muchachos? ¿Qué más ha hecho la religión? Condena. ¿Pero qué más ha hecho la religión para esta humanidad? Le ha estorbado a la humanidad. Ha sido un obstáculo, una muralla de ceguera espiritual. Por eso la gente no la entiende, pero aquí está bien claro. Todo aquel que no tiene la doctrina de Cristo no tiene ¿a quién? A Dios. ¿Por qué se refiere de esta manera? Que el que no tiene la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Porque ¿cuál es el deseo? ¿Cuál fue el deseo y el plan y el propósito de dar su vida de Cristo? ¿Cuál fue? ¿Hasta dónde? Que conocieran a quién. El deseo de Cristo es que todos conozcamos al Padre. Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Cristo. Si no tiene la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. ¿Por qué crees que? Yo te quiero hacer una pregunta, reflexiónala rápido. ¿Por qué crees que Cristo desea que conozcamos al Padre? ¿Tú por qué te imaginas? Y si has leído la Biblia, ¿por qué tienes un fundamento? Dime, ¿por qué te crees que el anhelo de Cristo es que conozcamos al Padre? Y ese es el problema de los religiosos, muchachos. Que están en la prosperidad, en el éxito, en la vivir bien, en la victoria, en puras cosas de emociones, pero nada de salvación. El deseo del Padre, ¿cuál es? Y el deseo de Cristo, aquí está, ¿cuál es? El deseo del Padre es que nadie se pierda. ¿Por qué? Si el deseo de Cristo, pero para ver tener vida eterna. Oye, pero el deseo de Cristo es que conozcamos al Padre. ¿Por qué crees que desea que conozcamos al Padre? ¿Por qué te imaginas que quiere que conozcamos al Padre? Y por eso, ayer no, ¿qué decía? Nacerá un guía que pacientemente nos llevará. ¿A dónde nos va a llevar ese guía? Al Padre. ¿No? ¿Quieres conocer al Padre verdaderamente tú? ¿Anhelas conocer al Padre? ¿Es tu meta hoy conocer al Padre? ¿Te imaginas al Padre? ¿Por qué tanta pasión de Cristo? Porque conocemos al Padre. ¿Por qué crees tanta pasión de Cristo? Porque conocemos al Padre. El amor que le tenía a Cristo. Pero tú imagina, dime, ¿por qué te imaginas? ¿Por qué crees que tanta pasión de Cristo? Porque conocemos al Padre. ¿Por qué tanta pasión? Jóvenes, están muy callados. ¿A poco se cansaron en la caminata? ¿Por qué tanta pasión? Va una pregunta, muchachos, y aquí la van a reflexionar, la van a entender. Miren, muchos predicadores han dicho
¿verdad? Que Jesucristo lloraba y estaba angustiado, y su angustia antes de la muerte en la cruz del Calvario en el monte de los Olivos era porque la ira de su padre era terrible, y porque sabía cómo iba a morir, que iba a ser hecho pedazos, y por eso tenía miedo y por eso estaba angustiado, porque sabía cómo iba a ser pedazos. Nosotros le hemos ya hablado varias veces cuál fue realmente, por qué su angustia, su tristeza y su agonía de Cristo, cuál era, en dónde estaba fundamentada su angustia, en esa muerte que iba a padecer, o en dónde, en que iba a separarse del Padre. No como lo dicen muchos predicadores, es que es el único hombre que ha sabido cómo va a morir, cómo va a ser pedazos. No es cierto. Él ya lo sabía y eso no le acongojaba. Él estaba dispuesto. Él dijo, ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre entre en su gloria. Estaba dispuesto a eso. El dolor más grande de Cristo es que se iba a separar de su Padre por causa del pecado tuyo y mío. Era lo que más le atribulaba, era lo que más le angustiaba. Tener que separarse del Padre por el pecado de los demás. ¿Por qué crees que le dolía tanto separarse del Padre por el pecado de los demás? ¿Por qué él lloraba, angustiaba por esa separación? ¿Por qué? ¿Alcanzas a dimensionar el amor del Padre? Eso es lo que la humanidad no ha alcanzado a dimensionar. El amor del Padre no lo ha alcanzado a dimensionar, jóvenes. Por eso la gente vive esclavizada de sí misma. Ellos creen que son libres en sus trabajos, en sus negocios, en su forma de vivir, como vive. Creen que son libres, pero son esclavos de sí mismos porque no han dimensionado el amor del Padre. Cuando uno llega a dimensionar el amor del Padre, se da uno cuenta que nada vale la pena más que vivir esta vida en Cristo Jesús. Para mí hay algo más terrible que el infierno. ¿Sabes cuál es lo más terrible del infierno? Cuando lo ves cuando lo ves en el libro de Apocalipsis, cuando dice, porque ni eres frío ni eres caliente, te voy a vomitar de mi boca. ¿Sabes qué está diciendo? ¿Cuánta gente ahorita cree que vive la vida de Cristo, pero están vomitados por Dios? Dios mismo lo dice, están vomitados por Él. ¿Por qué? Porque Dios no los quiere ni ver, por lo mismo que son fríos y ni son calientes, son tibios. Esta vida de Cristo es apasionadamente intensa, jóvenes. Y no se trata de mi comodidad, no se trata de mi confortabilidad, se trata del que vive en mí. Y por eso Pablo y Juan son radicales. Pablo le dice a la iglesia de Romanos, le dice, el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él, no se engañen. Y Juan lo vuelve a decir, el que no tiene la doctrina de Cristo no tiene a Dios. ¿Se entiende o no se entiende, muchachos?